Hola, ¿cómo andan todos? Ya terminando este año bastante extraño, pero bueno, estamos llegando a ese fin y esperemos que el año que viene sea mejor. Igual hicimos un montón de cosas porque este curso realmente yo no tenía pensado y bueno, pudimos estar en contacto a pesar de todas las restricciones. Hoy vamos a completar el texto y um, antes de empezar, como hacemos siempre, les quiero recordar de la motivación altruista, es decir, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el beneficio de todos los seres, incluyéndonos a nosotros mismos. Bodhicitta es fundamental en el budismo. El bodhicitta es algo que todos los lamas, todas las enseñanzas enfatizan enormemente y en general, bueno, uno se tiende más bien al bodhicitta de aplicación, porque en última instancia es lo que está en nuestras manos para cultivar desde ahora, que es la compasión, el amor altruista y todo lo demás, que no es fácil, no es para nada fácil, pero eso nos está mostrando lo lejos que estamos del ser esencial que somos, un ser totalmente ecuánime, abierto, con infinito amor y compasión y no con tantas restricciones. Y por supuesto también está el bodhicitta absoluto, que es lo que hace a la sabiduría o al conocimiento de la naturaleza de la realidad, que eso es de lo que se trata, ¿no? De lo que trata el budismo. Lo hemos visto y hemos tratado de incluir siempre en muchas de estas líneas, aunque las líneas no lo estaban especificando así claramente, tratando siempre de dar un punto de vista que tiene que ver con el bodhicitta absoluto. Porque realmente sin bodhicitta absoluto, sin la sabiduría, sin el conocimiento de la naturaleza de la realidad, de la naturaleza de nuestra mente, bueno, vamos a seguir siempre enganchados en esto que llamamos el samsara, que es justamente de lo que queremos liberarnos y también es de lo que queremos liberar a todos los demás seres. O sea que realmente bodhicitta comprende estos dos aspectos y es bueno tener presente que cuando se habla de bodhicitta se está hablando de una visión completa de lo que es la enseñanza budista, porque incluye todo el aspecto de la calidez, de la compasión, de la empatía, la ecuanimidad, que significa que no hay ninguna razón por la cual tenemos que estar centradas en una noción del yo, y el bodhicitta absoluto, que justamente destruye la razón por la cual no estamos centrados en el yo, es simplemente porque no hay tal cosa como un yo, tal cual nosotros la creemos, y no hay tal cosa como entidades, tal cual nosotros las percibimos en los fenómenos. Cuando hablamos de fenómenos, también hablamos de cognición y fenómenos. Entonces, en la cognición es donde ocurre la creencia del yo, que es en realidad equivocada, y esa creencia del yo, o la mente o la cognición que ya está influenciada por esa noción de identidad concreta, entonces percibe a los fenómenos también como que poseen identidad propia, cuando no es así. Bueno, ya lo hemos visto, no es el momento de enfatizarlo. Lo que sí, empecemos con unos instantes para aclarar nuestra motivación y recordar que todos los demás seres en realidad no difieren de nosotros, porque todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir, y desde ese punto de vista no hay grandes diferencias. Entonces, bueno, estamos haciendo esto como para también liberarlos a los demás. Esa es la responsabilidad que ocurre a partir del voto del bodhisattva o de la generación de esta actitud altruista del bodhicitta. Y llegamos a los tres últimos líneas del texto de Atisha, y el mejor método hábil en no manipular. Bueno, métodos hábiles, en realidad todo el Dharma es un método, ¿no? Sabemos que todo el Dharma es un camino,
Si tenemos nosotros nuestra base, ¿cuál es nuestra base? Nuestra base es que somos un ser perfecto, que es la naturaleza búdica. ¿Cuál es el fruto? El fruto no es otra cosa que esa naturaleza búdica que está manifiesta y ya no hay nada que la tape. Por lo tanto, hemos descubierto, literalmente descubierto, aquello que siempre estaba presente en nosotros, pero de lo cual no estábamos conscientes, que es nuestra naturaleza búdica. Nuestra condición actual es que, bueno, no somos conscientes de esa naturaleza y por eso estamos como en este puente que conecta la base con el fruto, que no son dos cosas distintas. Es simplemente una situación en la cual el fruto está mostrando a la base tal cual es, sin ningún tipo de limitación o contaminación o restricción o lo que fuera. Pero estamos en eso que se llama el sendero. Y en este sendero lo que no nos permite percibir esa naturaleza o la base de nuestro ser tal cual es justamente la confusión de la ignorancia, porque no sabemos realmente qué es lo que somos y por lo tanto está la ignorancia coemergente, la ignorancia conceptual, y de ahí se forman los velos aflictivos o emocionales, y los velos también, ¿cómo se llama?, cognitivos, que son los que realmente tapan nuestra naturaleza. Todo el sendero del Dharma en realidad ocurre porque justamente estamos en el sendero que está marcado por la confusión de la ignorancia. Esta confusión de la ignorancia ocurre porque justamente están estos velos. Y el sendero del budismo está orientado como un método para eliminar esos velos, no para producir una iluminación o un estado búdico, porque eso ya es lo que tenemos, sino para lavar o limpiar aquello, o sacar, remover aquello que nos impide ser conscientes de eso que es lo que somos. Acuérdense siempre que cuando tenemos una taza de té y la terminamos, bueno, la taza quedó sucia con el té. Uno va y lava la taza, porque esa es la manera de decir. Pero en realidad está lavando las marcas o la suciedad que quedó en la taza después de haber tomado el té. Porque la taza, luego de haberse lavado, es exactamente igual a antes de ser ensuciada por el té. Y eso es lo que ocurre con nuestra naturaleza búdica. No importa lo que hagamos, bien o mal, no la afecta, no la mejora nuestras acciones positivas, no la empeora nuestras acciones negativas, porque está más allá de cualquier cosa que nosotros hagamos en este nivel que está viciado por la confusión de la ignorancia. Y es justamente esta situación de estar en el sendero. Entonces, el Dharma es el sendero. Y el Dharma entonces es el método que tiene como objetivo eliminar estos velos. Ahora, ¿cómo los vamos a eliminar? Hay muchos métodos, es decir, Buda enseñó muchísimos métodos. Enseñó algunos métodos para los primeros discípulos y después en el Mahayana amplió los métodos porque ya presentó la budidad, digamos, la sabiduría de una manera muchísimo más irrestricta, mucho más amplia. Y finalmente, bueno, con las enseñanzas tántricas, ahí enseñó una profusión gigantesca de métodos para tener como un acceso mucho más directo a lo que es la naturaleza de la realidad. Y ver que todo es primordialmente iluminado. Es decir, que no es solamente ver que las cosas no existen, no tienen una identidad intrínseca, es decir, que son vacías de identidad, y entonces son como ilusión, como un reflejo en un espejo, como un espejismo, una alucinación y demás, que es donde estamos, sino además que tienen un carácter de sagrado, porque no difieren de una manifestación de nuestra naturaleza absoluta, que es el estado búdico. Y entonces, para acceder a la naturaleza búdica de una manera mucho más directa, es que se presentan las enseñanzas del Tantra, para empezar a cambiar nuestra percepción impura, que es la percepción kármica, no tiene nada de puro, es simplemente un resultado de del karma que hemos hecho, almacenado en forma de hábitos o propensiones, que modela toda nuestra percepción, modela también nuestra cognición, y hace que estemos siempre anclados en una manera de percibir las cosas de la forma samsárica.
En el Tantra se trabaja para cambiar esa percepción y orientarla directamente a que ver que las cosas son primordialmente iluminadas. Los seres son Budas, los seres masculinos son Budas masculinos, los seres femeninos son Budas femeninos, por así decirlo, es decir, Dakas, Dakinis, todo es como un reino búdico. Empezar a entrenarnos de esa manera o ir directamente a la naturaleza de la mente, ¿no? Que es justamente un encuentro el más directo con la naturaleza esencial, la base fundamental de nuestro ser. Entonces, dentro de todos esos métodos, hay muchos métodos que sí implican modificación, implican un montón de parafernalia, de instrucciones, de creación, de un montón de cosas. Pero después, cuando acá está hablando del mejor método, y ya lo vimos anteriormente, había otro, el cual dice que la mejor meditación es no modificar la mente. Y esto más o menos amplía un poquito ese concepto. Meditación es un método. En realidad estamos aplicando un método para entrenar y educar a nuestra mente a verse a sí misma, a poder mirarse a sí misma, que es una cualidad que tiene la mente que nosotros no la tenemos desarrollada, porque en nuestra cultura, especialmente occidental, nunca se nos dijo que eso tenía algún sentido, inclusive, o algún objetivo valioso, inclusive. Es decir, nunca se nos dijo eso. Es decir, siempre la mente la tenemos enfocada en el estudio, en la creación, en el diseño, en un montón de cosas, pero siempre es un poquito hacia afuera, ¿no? Y acá es todo lo contrario. Es decir, la meditación es un método para que la mente se mire a sí misma, y una vez que se estableció cuál es el punto de vista de la meditación, de la práctica específica, entonces de qué manera sostener la continuidad de ese punto de vista para que la mente se vaya habituando a esa manera de percibir. Y de esa manera vamos cambiando nuestra percepción, que es lo que realmente ocurre en el sendero. Todo lo que nosotros hacemos como práctica espiritual se ve reflejado en los cambios que van registrando nuestra percepción, que pasa de una percepción impura a una percepción pura, a una percepción finalmente que es de la sabiduría búdica cuando somos un Buda. Todo ocurre en nuestra percepción, de tal manera que inclusive el mundo que nosotros percibimos en nuestro estado actual como algo ajeno a nosotros, extramental, que es material, que tiene sus propias reglas y que no tiene realmente nada que ver con nosotros porque se mueve por su propia manera, hasta inclusive incluir a todo ese mundo dentro de nuestra percepción, que no hay diferencia entre nuestra cognición y ese mundo fenoménico que se nos aparece como tan material y tan sólido. Pero claro, eso son cosas que van ocurriendo a lo largo del sendero. Entonces, desde todos los medios hábiles, en este caso sería la meditación o los distintos tipos de meditación, acá lo que nos está diciendo Atiya es recordándonos aquello que había mencionado anteriormente con respecto a la mejor meditación. Y que es que no tenemos que intervenir. Es decir, cuando nosotros estamos manipulando, estamos ajustando, haciendo ajustes, en realidad lo que estamos haciendo es que le estamos dando protagonismo al ego. Porque ¿quién es el que hace los ajustes? Los ajustes no son necesarios, porque realmente nuestro objetivo es ver la naturaleza absoluta, es decir, las cosas en su naturaleza más natural, por así decirlo. Es decir, no hay más natural que nuestra realidad absoluta. Y si estamos hablando de lo natural, no puede tener ningún agente que influya y que le dé carácter, que le dé características, que le dé alguna forma o algún tipo de juicio, lo que fuera, a eso que estamos percibiendo. Si eso existe, entonces eso ya se produce, eso ya se convierte en un producto de esa cognición que está en ese momento concibiendo eso que termina siendo nuevamente como un objeto dentro de la estructura de sujeto y objeto como separados. O sea que siempre que estemos manipulando, siempre que estemos ajustando, siempre que estemos interviniendo, tenemos que recordar que el que interviene es el yo, no hay otro. La mente misma tiene toda su capacidad para ir corrigiéndose, para ir purificándose, para ir refinándose, porque es la mente búdica en última instancia.
Recuerde que la mente búdica, que es nuestra naturaleza, no es distinta que esta mente dualista llena de emociones, de pasiones, de apegos, de odios y todo lo demás. Es simplemente una distorsión, nuestra experiencia de nuestra mente búdica, lo que estamos experimentando en este momento. Pero digamos, el material o la sustancia, por así decirlo, es la misma. Es el hielo y el agua, nunca deja de ser agua, el hielo. Entonces, ahora, ¿de qué manera vamos a hacer que esa mente que ahora está distorsionada por tantos tipos de factores emocionales y cognitivos repose naturalmente en su estado original, antes de que hubiera existido cualquier distorsión? Ahora, nuestra actitud habitual es siempre intervenir, porque esa es la forma en que el ego se manifiesta. El ego siempre se manifiesta actuando, interviniendo, juzgando, opinando, concibiendo, decidiendo, haciendo un montón de cosas. Pero en este momento, como método, estamos hablando de medio hábil, ¿ok? Medio hábil significa un método en el contexto del budismo. Y cuando hablamos de un método en el contexto del budismo, es un método que nos va a llevar a justamente la liberación y la iluminación. No es un método para hacernos millonarios, o hacernos famosos, o hacernos, qué sé yo, lo que fuera. Es decir, método en el concepto tab, upaya, como se llama en sánscrito, o tab en tibetano, eso es justamente algo, una técnica, un sistema que estamos aplicando, pero con un solo objetivo, que es la iluminación y la liberación. Y en ese contexto, entonces, todo lo que hagamos para manipular, es decir, hacer ajustes, ir corrigiendo, eso es darle protagonismo al ego. Cuando estamos sabiendo por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que se nos ha informado, que el ego es una creación espuria, que en realidad es algo ficticio, que solamente se sostiene por hábitos enraizados en una equivocación, que es la confusión de la ignorancia, en un error. Entonces, algo que está enraizado en un error realmente no tiene una raíz, realmente no tiene una base, está basado en un error, no es la verdad. Y la verdad nuestra es que nuestra mente es ese estado natural de la mente, eso es lo que es el estado absoluto. Y descubrir eso, volvernos conscientes de eso, ese es el objetivo del camino. Por lo tanto, podemos retraducir esta línea diciendo que si vamos a manipular y utilizar los ajustes, las correcciones, las alteraciones, las modificaciones como método, porque creemos que de esa manera vamos a ir purificando la mente, entonces en realidad lo que estamos haciendo es, le estamos dando un protagonismo al ego para que intervenga también en nuestro camino espiritual, pero de una manera que en realidad no, ¿cómo se llama? No sé, que en realidad sobrepasa lo que necesitamos de él. Porque en realidad, ¿quién es el que está caminando el camino espiritual y que está aspirando a la iluminación y demás? Mientras seamos conceptuales y dualistas, es el ego. Y son los buenos conceptos del ego, los que están apuntando a descubrir que ese ego no existe. Pero si estamos manipulando, entonces le estamos dando como un peso a la función del ego dentro del camino espiritual, por así decirlo, que no tiene por qué existir. Cuanto más protagonismo le demos al yo dentro del camino espiritual, bueno, más ficticio va a ser los logros que tengamos en el camino espiritual y mucho menos naturales los logros que estemos alcanzando. Entonces, mientras sigamos manipulando, haciendo ajustes y demás, en realidad eso, en otras palabras, lo que significa es que le estamos dando demasiado crédito al ego, con sus juicios, con su manera de percibir las cosas, con lo que aprendió y con todo eso, pero mientras manipule, mientras modifique, ya su modificación deviene irrevocablemente en un producto de su intervención, y eso nunca puede ser lo natural. Lo natural es cuando no actúa, lo natural es cuando está simplemente descansa, sin actuar. El cuerpo no actúa porque está inmóvil, la voz no actúa porque no recita mantras, oraciones o lo que fuera,
Y la mente no actúa porque no está manipulando, no está modificando, no está metiéndose, no está interviniendo, no está corrigiendo. Y es lo que está diciendo. Si hacemos eso, entonces ese es el mejor método. Hay muchos otros métodos en el budismo que tienen su función, pero en el contexto de las distintas fases por las cuales vamos evolucionando en el camino espiritual. Y en algunos casos, por supuesto, tenemos que modificar, tenemos que ir corrigiendo. Si tenemos una mente muy negativa, bueno, tratemos de cultivar lo positivo, bueno, ahí estamos modificando. Si tenemos una mente muy centrada en el yo, entonces cultivamos el amor, la compasión y demás. Está bien, está todo muy bien modificar. Pero si queremos el acceso más directo, para el atajo, digamos, como para ver nuestra naturaleza esencial, entonces ese es el método más hábil. Y en ese método más hábil tenemos que disminuir la manipulación, disminuir la modificación, las alteraciones, los ajustes, porque siempre que ellos estén, ahí está presente el yo. Y el yo no tenemos que darle cabida en este nivel de esta práctica para el atajo de conocer lo más directamente posible la naturaleza de nuestra mente, ese protagonismo que significa poner en sus manos los juicios, los ajustes y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces eso sería el mejor método hábil, es no manipular. Luego sigue la mejor manera de ayudar a los demás es guiándolos al Dharma. Hay muchas maneras que podemos ayudar a los demás y el Dharma no las excluye. De ninguna manera dice que no tenemos que practicar caridad, generosidad, filantropía, ayudar, proteger, bueno, todo ese tipo de cosas. No hace falta explicarlo mucho, en realidad esta línea es bastante clara en sí misma. Pero todo lo que nosotros nos dediquemos, supongamos, hay muchísimas organizaciones de caridad que son geniales, realmente hay que respetarlas enormemente porque benefician muchísimo a muchísima gente en esta vida. Eso es innegable. Ahora, cuando nosotros entendemos toda la estructura de lo que es el samsara y lo que significa la liberación, la iluminación, el descubrimiento de nuestra budidad y nunca más estar sujeto a los condicionamientos, los sufrimientos que padecemos, las frustraciones y todo lo que significa nuestra vida samsárica, porque es posible trascender y lograr la liberación, cuando recibimos esa información y tenemos esa inspiración y aspiramos a ese objetivo, entonces si vamos a dedicar las energías, es mucho mejor dedicar las energías a la práctica del Dharma. Entonces, ¿de qué manera vamos a beneficiar a los demás seres? Siempre estamos hablando la mejor, ¿ok? Lo que está diciendo Atisha siempre está apuntando a la mejor cualidad. Por supuesto que es fantástico dedicarnos y hacer, qué sé yo, fundaciones como para juntar comida, ayudar a la gente y dedicar horas y horas por día. El que lo quiera hacer, que lo haga. Y realmente hay que levantarle el sombrero, porque eso alguien lo tiene que hacer. Pero si nosotros llegamos, realmente, ¿qué es lo mejor que le podemos dar a otra persona? ¿Qué es lo mejor que hemos recibido en esta vida? Si yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo mejor que me ha pasado en esta vida? Es haber conocido el Dharma. Si yo no hubiera conocido el Dharma, no hubiera sabido que hay una trascendencia del sufrimiento, de esta ignorancia, de los misterios, de un montón de cosas, los condicionamientos, ¿no?, feroces que afectan a nuestra vida, nacer sin saber por qué, tener que morir, de pronto desaparecer así de esta situación, por condiciones que uno no está tampoco controlando, sino que simplemente pasan, no es que uno las desea. Si uno realmente se pone a pensar en las situaciones adversas que podemos enfrentar, son enormes. No es una vida placentera y tampoco significa que, bueno, una vida placentera, que es a lo que todos aspiramos, esté garantizado. Es decir, que si yo me pongo en mi propio ejemplo, desde ya, pero sin ninguna duda, para mí lo más valioso que he recibido es el Dharma. Y de esa manera, entonces, lo mejor que yo puedo darle a otra persona es lo que yo recibí de aquellos que
tuve el karma enorme de encontrarme, que son mis maestros excepcionales, que me inspiraron con su ejemplo y que además me dieron todas las técnicas y las instrucciones como para poder estar en este camino y tomarlo como la base fundamental de la razón por la cual estoy viviendo, es decir, cumplir con este objetivo que me fijé de, bueno, liberarme eventualmente lo más antes posible y ayudar a los demás seres para alcanzar la liberación y el estado de Buda. Entonces, habiendo entendido que eso es lo mejor, bueno, ¿de qué manera? ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a los demás seres? Dedicar todas nuestras energías para paliarlos del sufrimiento que tiene, que es un sufrimiento temporario. Porque si le damos de comer, al día siguiente van a tener hambre también y vamos a tener que darle de comer. Y por ahí, está bien, darle de comer todos los días, no hay ningún problema. Darles para lo que necesitan. Hay mucha gente que no tiene este tipo de información que nosotros tenemos y que por supuesto que es mucho mejor que dediquen sus energías de esa forma altruista. Sí, no hay ninguna duda. Pero nosotros que podemos tener una elección en cierta manera, bueno, elijamos la mejor manera de ayudar. Y la mejor manera de ayudar es, bueno, guiándolos en el Dharma. Ahora, para guiar a los demás seres en el Dharma, uno también tiene que practicar y tiene que también, en cierta manera, tener una comprensión profunda de lo que es el Dharma, porque si no, tampoco es capaz de guiarlos correctamente. Y la mejor manera de guiarlos es cuando uno tiene ya la vivencia del estado natural, porque ahí no comete errores, ahí es espontáneo, ahí está hablando siempre de la naturaleza de la verdad y está siempre un paso o varios pasos más adelante en la percepción de lo que sucede en la mente de todos los demás, como para realmente indicarles la mejor instrucción, para guiarlos en el camino más adecuado para esa persona en particular. Entonces, guiándolos en el Dharma, si esa es nuestra actitud y sabemos que la mejor manera de ayudarlo, porque estamos reflejando cuál es nuestra intención altruista del bodhicitta relativo, ¿cuál es? Justamente alcanzar la Buddhidad para beneficiar a los demás seres. ¿Cómo los vamos a beneficiar en ese contexto? Poniendo fundaciones para lograr curas de enfermedades o para poner el banco de alimentos de algún tipo. Muy bien, todo eso hay mucha gente que lo va a hacer. Pero dentro del esquema del bodhicitta está el aspecto absoluto del bodhicitta. Y sabemos que hay una posibilidad de guiar y ayudar a los demás seres de una manera muchísimo más trascendente. Porque realmente es, si logramos nosotros en conocer la verdad, bueno, la mejor manera de ayudarlos es guiándolos para ese conocimiento también. Y si no llegamos a conocer la verdad, por supuesto que practicando vamos a tener experiencia, estudiando, leyendo textos, recibiendo enseñanza y reflexionando y tratando de entender realmente lo que significan estas enseñanzas. Bueno, vamos a tener también un cierto conocimiento propio, conceptual, como quieran llamarlo, que nos va a dar una perspectiva distinta de las situaciones que se presentan y nos va a posibilitar también guiar, cuando tenemos bastante experiencia, a otros seres para que encuentren esa inspiración también hacia la liberación y la iluminación, y no que estén constantemente inspirados para lograr la felicidad, el placer y todo lo demás, que serían más o menos los objetivos de una vida samsárica, una vida mundana. Entonces, bueno, es bastante claro esto, realmente cuando entendemos a través del bodhicitta relativo y la inspiración que nos da el bodhicitta relativo, que es el altruismo, que es ayudar a los demás. Ya estamos hablando de ayudar a los demás, significa el altruismo. ¿Cuál es el mejor altruismo? El altruismo mejor es guiar a los demás seres para que conozcan la verdad. Y bueno, para eso entonces la última, porque están muy conectadas estas dos, el mejor beneficio es volcar nuestra mente hacia el Dharma. Porque no vamos a poder guiar a los demás hacia el Dharma si no volcamos nuestra mente hacia el Dharma. Y realmente el Dharma es lo más valioso que hay. Hay que recordarse, tenemos que recordarnos una y otra vez que el Dharma es lo más valioso. ¿Conocen algún otro sistema que nos haga liberar de este misterio que significa nuestra vida? Del misterio de por qué nacemos, de por qué morimos,
de por qué sufrimos, por qué tenemos esa marca de que tenemos que sufrir, por qué tenemos esa consigna de que queremos ser felices. Todos los seres tenemos ese tipo de marcas, esos condicionamientos de envejecimiento, de muerte, de enfermedad, de encontrarnos con adversidades, de no conseguir lo que queremos, todas las marcas que hacen a nuestra vida habitual, que se presentan de muchas maneras, y por supuesto en algunos momentos con felicidad, pero en otros momentos también con pérdidas, con enfermedades muy graves, cuando uno se entera de una enfermedad terminal que lo está afectando a uno, a un ser querido. La vida realmente está llena de momentos muy difíciles de afrontar. Ahora, ¿hay una liberación o no hay una liberación de eso? En general, los caminos espirituales están hablando, bueno, sí, hay una liberación. En general se da cuando uno, vuelca, digamos, más bien enfocando lo que pasa después de la vida, es decir, a una vida eterna, a una trascendencia. Todos hablan de una trascendencia, es decir, los paraísos o todo lo demás. Pero en realidad hay una manera también de encontrar ese estado de trascendencia, ese estado de liberación, lo que significa la liberación en esta misma vida, en esta misma situación que nosotros estamos. Y realmente lo único que conozco yo, y en lo único que realmente tengo una confianza absoluta, es en el Dharma. Sin el Dharma no encontraría yo la liberación. No voy a meterme con otros caminos espirituales, porque realmente no los conozco a fondo. Pero desde mi perspectiva, para mí estoy convencido de que si no practico el Dharma, no me voy a liberar del samsara. ¿Y cuál es la mejor ayuda, el mejor objetivo que yo puedo tener? No solo para mí, sino también en este objetivo altruista de facultarme con la capacidad para beneficiar a los demás seres, es el Dharma. El Dharma, hay dos tipos de Dharma, acuérdense. Está el Dharma de las enseñanzas, de las instrucciones, de los sutras, de las palabras de Buda, lo que recibimos como para saber qué es lo que hay que hacer para caminar en el camino y progresar hacia el descubrimiento de la verdad. Y luego está el Dharma de la realización, es el Dharma de la vivencia. El Dharma de la vivencia es la experiencia personal de todo aquello que habíamos aprendido. Es ahí donde reside la liberación, es ahí donde reside el encuentro con la verdad, el encuentro con la trascendencia, con la liberación completa. Es ahí donde vamos a encontrar finalmente el fruto de la completa budidad, en el Dharma de la realización o de la vivencia. El Dharma de las enseñanzas son el método hábil, el camino, las enseñanzas, la doctrina, como quieran llamarlo. El Dharma de la liberación es el Dharma de la vivencia, porque es ahí donde, a partir de la sabiduría, de la prajna que ocurre en la práctica de meditación, es ahí donde se hace el salto de la mente dualista, de la mente conceptual, de esa cognición que reifica, hacia esa cognición que nunca dejó de ser, que es la mente búdica. ¿Y quién nos puede dar eso? Estudiar todas las enseñanzas del budismo tampoco lo va a dar. Lo va a dar la práctica. Cuando estamos hablando del Dharma, son los dos tipos de Dharma. El estudio, pero también la vivencia. Si no estamos buscando la vivencia y nos abocamos solamente al estudio, bueno, vamos a ser un gran erudito, un scholar, un pandita, como lo llaman en sánscrito, un gran académico, y por ahí tenemos, una silla vitalicia en las grandes universidades del mundo como el gran sabio de las enseñanzas búdicas, pero por ahí nos hace tan tontos como un animal o como una persona porque realmente la sabiduría búdica es otro tipo de sabiduría, no es información. La sabiduría búdica es el Dharma de la experiencia, el Dharma de la vivencia, de la realización. Entonces, cuando hablamos de Dharma, estamos hablando de eso. ¿Hay algo más valioso que eso? Para mí no lo hay. Y yo creo que realmente estoy convencido que no voy a poder alcanzar ese estado de liberación o de iluminación prescindiendo del Dharma. El Dharma que es transmitido por maestros, que depende de los maestros, es de ahí de donde uno lo nutre, lo pone en práctica, lo va también purificando, digamos, ajustando de cualquier manera. La práctica se va corrigiendo de acuerdo con las instrucciones que uno tiene, y de esa manera entonces vamos avanzando hacia una liberación. Pero si no, yo no conozco otro método de liberación que el samsara.
realmente, si yo, desde ya, que en un ámbito totalmente budista, esto ni se pone, está fuera de la cuestión. Ahí directamente, yo diría, sin el Dharma no hay liberación, porque todo el mundo lo entendería. Pero bueno, en estas charlas hay muchísima gente que las está viendo, muchísima gente que por ahí no son budistas. Entonces tengo que aclarar que para mí realmente esta es mi convicción. Y cada uno tendrá su camino espiritual y bueno, juzgará si su camino espiritual tiene esa capacidad de liberación como para mí la presenta el budismo. Pero desde ya que el mejor beneficio que yo puedo hacerme a mí mismo no es otra cosa que la práctica del Dharma. Volcar la mente hacia el Dharma significa empezar a asimilar la perspectiva del Dharma en cuanto a su conducta, en cuanto a la ética, en cuanto a la práctica de la meditación. Es decir, de qué manera educar mi mente. Yo puedo educar mi mente de muchas maneras. Es decir, alguien que nace en un ámbito de grandes empresarios y que están aspirando siempre a ser súper hipermillonarios, bueno, los padres y demás lo van a educar esa mente de los hijos, o educar sus propias mentes también, como para hacer el mayor ganancia posible en cada una de las operaciones. Y de esa manera funcionan así. Por ahí es un ejemplo medio tonto, pero educamos nuestra mente de miles de maneras. Un pescador educa la mente como para saber cómo pesca de la mejor manera, un cazador cómo caza de la mejor manera, un constructor cómo construye de la mejor manera. Nosotros educamos nuestra mente para que empiece a funcionar con un objetivo de dejar de ser mente dualista, en vez de ser mente dualista, reedificadora, de empezar a funcionar como Rigpa, como la cognición pura, como Tamel Kishepa, mente natural. Y eso, lo único que lo puede lograr es un sistema. No ocurre fortuitamente. Puede ocurrir fortuitamente que nuestra mente encuentre su estado natural, pero si no sabe cómo reconocerlo, no le sirve de nada. Y de hecho, seguramente varias veces durante el día, o durante un mes, o durante una semana, de pronto se abrió el tren de pensamientos y apareció la mente natural. ¿Y qué pasó? Ya años y años que hemos vivido de esa manera y no nos ha beneficiado que hubiera aparecido, porque no sabemos que ese es otro estado mental al cual no le dimos importancia. Porque por otra parte, no es que nuestra mente natural, cuando asoma, se presenta con bombos, platillos y un desfile con marchas y todo lo demás, y con, trayéndonos todo tipo de condecoraciones porque hemos descubierto la mente natural. No es así. La mente natural es la mente más normal de lo normal, es lo más simple de lo simple. Es lo más cercano de lo cercano que podamos tener. Entonces, realmente es sutil. Entonces, es muy probable que muchas veces ocurra que asoma, se quiebra el tren de pensamientos, nuestra mente conceptual, de pronto tiene una brecha, y ahí, ¿qué es lo que queda cuando no está la brecha que lo está cubriendo de pensamientos o del pensar más bien? Ahí es la mente natural, pero si no estamos instruidos y no hemos educado a nuestra mente como para descubrir ese estado, ni vamos a saber que hay que justamente hacer que ese estado se prolongue en el tiempo. Y ahí, en eso reside todo el camino budista más esencial. La mejor cualidad, digamos, del camino budista sería eso. Entonces, el Dharma realmente va a influenciarnos al volcar nuestra mente hacia el Dharma para cambiar las perspectivas desde todo punto de vista. Desde ya, desde el punto de vista ético, como mencioné, porque sabemos cuáles son las cosas que son nocivas y que nos alejan de nuestro ser esencial, las acciones negativas, cuáles son las que deberíamos practicar para acercarnos y volvernos menos neuróticos y de esa manera estar más cerca de reconocer nuestra naturaleza esencial, las acciones positivas, del altruismo, de la beneficencia, el amor, la compasión, el altruismo, etc. Y también la meditación, porque hay que educar a nuestra mente de una manera para que tenga las condiciones para descubrir la sabiduría. Y la meditación realmente tiene mucho que ver con calmar la mente, con la concentración. Esa es una educación. ¿De dónde proviene ese tipo de información? Del Dharma. El Dharma nos dice que tenemos que educar a nuestra mente para que nuestra atención sea tal que nuestra mente encuentre esa capacidad de estar presente en el momento de la hora y que descubra en el momento de la hora. Y en ese ámbito de lo que se llama ahora, que no es más que un concepto, pero que es una mente calma, quieta, ahí descubra
la sabiduría, que sería el tercer entrenamiento. Todo eso ocurre porque es el Dharma lo que nos está enseñando a cambiar nuestra percepción para incluir todo este tipo de factores. A un nivel más básico, la fundación de la ética, a un nivel un poco más específico, la práctica de la meditación y el desarrollo de la concentración y de la calma mental, y a un nivel más trascendente y absoluto, el descubrimiento de la verdad, que significa la sabiduría. La sabiduría no es otra cosa que la destrucción de la ignorancia. Y la ignorancia es el error que está afectando nuestra percepción. Entonces, cuando descubrimos la verdad, se acabó la ignorancia. Y de esa manera, entonces ya empezamos a vivir desde nuestra verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? Lo que nunca dejamos de ser. Buda siempre antes de ahora, Buda en este mismo momento y Buda también en lo que venga. Porque esa es nuestra naturaleza básica, nuestra naturaleza fundamental. Y el Dharma realmente es lo que nos da eso, nos da las herramientas, el sistema como para lograr ese tipo de objetivo. Por eso el mayor beneficio es eso. Desde esta perspectiva, siempre el mayor beneficio siempre está ligado a cuál es el objetivo, por supuesto. El mayor beneficio para, qué sé yo, ser muy locuaz, entonces es seguir cursos de locuacidad o de, qué sé yo, lo que fuera. El mayor beneficio para conseguir una fortuna y mucha plata es, bueno, ser un buen administrador o lo que fuera, y entonces siempre está ligado con un objetivo. En este marco, el mayor beneficio para lograr la budidad, la liberación, bueno, el mayor beneficio es el Dharma. Si nuestra mente se vuelca hacia el Dharma, esa es la manera en que nosotros nos estamos ayudando a nosotros mismos de la mejor forma. Y eso es lo que está diciendo Atisha. Bueno, creo que nos hace falta seguir agregando mucho. Estos últimos tres eran bastante obvios. Voy a dar el LUM porque como esto ocurrió en forma muy errática, hay gente que participó, gente que se fue, que volvió y por ahí no lo recibió completamente. Pero Chuya Rinpoche dice que es importante recibir el LUM. Y yo lo estoy dando ahora, pero como va a estar grabado en YouTube, después el que vea esta última sesión de YouTube o las otras sesiones en las cuales lo di, también lo va a recibir, ¿no? Ku ngo drum sunji jo la lamgi chu tamje gi choka la shube jo el shen kebe chok dame ki ton to wayin sumbe chok senju truwayin yunte gi chok pensem chewayin tamga gi chok ta tu ransen ta wayin nyembo chok ka yang ranshim mebar shebayin chube chok Jikten pa dan mitum ba yin, ngotru gi cho, nyomong pa je chung la song wa yin, trukta gi cho, de pa je chung la song wa yin, chimbe cho, machak wa yin, sutrin be cho, semji shi wa yin, sebe cho, mensha song wa yin, tsundru gi cho, chawa tong wa yin, samden gi cho, lo machuba yin sherab ki cho kang la yang te zen meba yin gewe shenyen ki cho sang la go yin damga ki cho sang to tu beba yin tro ki cho trempa dan shishin yin kulme cho rage tang na sa do ngab yin. Perdón, de vuelta. Kulmecho, dra, ge, dan, natsa, dungel yin, taki cho, che chu me ba yin, pen takbe cho, che la tsun ba yin, pen tokbe cho, che la lo na jurwa yin son. Bueno, vamos a ver las preguntas.
Pues la clase pasada no se subió, ¿eh? Se va a subir, se van a subir las dos juntas estas. Creo que por las fiestas hubo alguna distracción ahí. Como acá, parte 28, bueno, no sé, no importa. Ok. Por lo general, si puedes dar el LUM, ya lo di. Bueno, podrías dar nuevamente el LUM. Hasta que no estemos listos para guiar a los demás al Dharma, ¿cuál sería la mejor manera de ayudarlos? Sería el último punto, volcar la mente al Dharma. Volcar la mente al Dharma es la manera de ayudarnos a nosotros mismos. Pero ya lo expliqué, volcando la mente al Dharma, entonces adquirimos conocimientos, adquirimos una nueva perspectiva de las cosas tal cual son, desde la visión de la sabiduría búdica, y de esa manera vamos a ayudar a los demás seres a través del amor, de la compasión, del altruismo. Esa es la mejor manera realmente, pero por supuesto, si vemos que las condiciones de la persona son tales que están receptivos también como para recibir algún tipo de orientación más influenciada por el Dharma, digamos, entonces también, bueno, si preguntan, darles unos conceptos del Dharma. Hay que ser cuidadoso porque si no, la gente tiene mucha resistencia con respecto a lo que es la religión y todo ese tipo de cosas, y si notan que uno en realidad está tratando de inculcarles o de convertirlos o de lo que fuera, automáticamente se van a bloquear y no van a querer tampoco, se cierran a cualquier tipo de influencia nuestra. Entonces, en todo esto, la manera de no fallar es siempre el altruismo, ¿no? El amor, la compasión, la práctica de las paramitas, todo eso es ayudar a los demás, ¿no? Pero de todas ellas, si uno puede, con los conocimientos que obtuvo, a partir de volcar nuestra mente, la propia, hacia el Dharma, bueno, como cambia nuestra perspectiva, entonces de esa forma guiar a los demás, pero ya desde la perspectiva del Dharma, en todas sus fases, hasta, por supuesto, cuando uno ya conoce la verdad por vivencia directa, esa es la mejor manera. Pero antes de eso también uno va adquiriendo una manera más clara de cómo ver las situaciones y de qué manera enfrentarlas para resolverlas, ¿no? Tengo dudas respecto de cuál es el rol que desempeña y cuál es la importancia del sexo o la sexualidad en el budismo. En una de las representaciones, Vajrasattva se lo describe como alguien junto a su consorte teniendo relaciones y de su unión dinámica el néctar que purifica a quien realiza la práctica que lleva su nombre. Por otro lado, en una reunión señalaste a la pérdida del deseo sexual, entre otros ejemplos, como una de las consecuencias de tener los nadis bloqueados. Sé que existen algunas prácticas tántricas elevadas que son realizadas con consortes o en su defecto con consortes imaginadas en el caso de los monjes célibes. Sin embargo, entiendo que puede ser fuente de sufrimiento y apego también. ¿Cuál es su función, en definitiva, para el budismo en general y para las prácticas y el progreso espiritual en particular? ¿No contradice el Vinaya? ¿Es igual en todas las ramas del budismo? ¿Es una particularidad tibetana o bien un legado de la influencia hinduista? El sexo en sí mismo realmente, digamos, depende un poco de las enseñanzas o de la tradición budista que uno esté siguiendo. Hay que ver que el sexo en realidad está como funcionando en un ámbito de mucho deseo. Y el deseo es uno de los 3 venenos. Si uno es capaz de no estar apegado en el momento del sexo a ese deseo que realmente lleva a un nivel de éxtasis, es decir, un nivel de placer mucho más grande que cualquier otro tipo de satisfacción, y es por eso que hay tanta atracción para el sexo, entonces en la relación sexual el deseo se lleva a un nivel tipo de cúspide, digamos, de máximo, de tal manera que bloquea otras sensaciones. Es decir, y de esa manera entonces, si uno tiene la capacidad de
no estar fijado o no estar liberado de ese deseo en ese momento el deseo se autolibera por sí mismo, deja de ser una aflicción, deja de ser uno de los venenos, y todo lo contrario es una manifestación de una de las sabidurías. Y a eso apunta la práctica tántrica del sexo. Ahora, mientras uno no sea capaz de liberar la fijación que tenemos, de liberar ese aferramiento al sexo, que digamos es el apego que se tiene cuando tenemos cualquier tipo de deseo. Cualquier tipo de deseo para nosotros ocurre con apego, sin darnos cuenta, porque desde ya hay un apego y una fijación dualista, y cuando hay una fijación dualista, entonces ahí automáticamente hay un sujeto que está aferrándose, apegándose al objeto, en cualquier de las aflicciones, y el deseo es una de ellas. Por eso el deseo se llama de-cha en tibetano. De-pa quiere decir deseo, cha-pa quiere decir apego, y siempre va junto, ¿no? Deseo con apego. Deseo sin apego no hay ningún problema, pero el deseo sin apego es otra cosa, ya es o la compasión o es el gran gozo, hay otro tipo de características. Pero ¿quién puede tener deseo sin apego? Solamente alguien que conoce la naturaleza del estado absoluto, y entonces, sin dejar la continuidad del estado absoluto, es decir, de su mente natural, cuando ocurre el deseo, lo está viendo sin apego, lo está experimentando sin apego, y de esa manera lo experimenta como una forma de la sabiduría, que es la sabiduría discernidora. Y entonces eso no es una aflicción. Y todo lo contrario, como lo que está experimentando es sabiduría, crece rápidamente y evoluciona rápidamente, da pasos muy grandes en la evolución espiritual. Por eso es que el Tantra, en una misma vida, uno puede alcanzar la completa iluminación. Ahora, estas prácticas, como es tan difícil realmente experimentar en el nivel del encuentro sexual un deseo que realmente es llevado a una expresión muy, muy pronunciada, y que en ese momento no haya absolutamente ningún apego o ninguna fijación, como es muy difícil eso, entonces es como que, bueno, no es algo que se lo considere como un acto virtuoso, digamos, dentro de los caminos budistas que no son los caminos del Tantra. Específicamente de un tipo de práctica tántrica para lo cual uno tiene que estar calificado también. Entonces, en los otros caminos del budismo, bueno, todo lo que ocurra a partir del deseo, en el contexto dualista de sujeto y objeto, que es lo que ocurre siempre en nuestro caso, es una aflicción, es una klesha, como se llama, es uno de los 3 venenos, y bueno, tiene consecuencias kármicas de acuerdo con eso, pero no son virtuosas tampoco. La única manera de transformar el deseo en virtud es cuando uno lo puede autoliberar, y eso puede ocurrir tanto en la práctica tántrica sexual como en una práctica de meditación en la cual uno ya está en la continuidad de la mente natural y surge deseo, porque todavía tenemos muchos hábitos y patrones habituales que van a mandar todo tipo de pensamientos y de visiones y lo que fuera que incitan al deseo, pero en ese ámbito, como uno, sin dejar la continuidad de la mente natural, ve automáticamente la naturaleza esencial de ese deseo y deja de ser deseo como aflicción y pasa a ser un aspecto de sabiduría. Y entonces, en ese caso, el deseo también es algo que favorece y no es una klesha, no es, digamos, una aflicción, no es una emoción aflictiva. En el caso entonces, en la pregunta, si contradice el Vinaya, bueno, contradice el Vinaya, pero contradice el Vinaya para los monjes si son célibes porque tomaron un voto. Para los que no son célibes, bueno, el acto sexual es un acto en el cual hay deseo, pero en tantos actos de nuestra vida hay deseo, entonces es, bueno, digamos, la consecuencia del acto sexual es la consecuencia de tener una mente en ese momento que tiene deseo, que está pegada con ese deseo
y bueno, tiene la consecuencia de ese deseo kármico, lo que fuera en ese momento. Pero digamos que es un acto con deseo, como cualquiera de las miles de acciones de actos con deseo que tenemos, por ahí mayor intensidad y demás. Entonces lo que tiene esa característica. Pero no es como que se lo mire como algo que es virtuoso. Naturalmente tampoco se lo pondera como tampoco se lo pondera, no se lo pondera como que es virtuoso. Es tan negativo como muchas de las otras acciones que hacemos, que están influenciadas por el deseo. Tantas acciones que hacemos: tomar un helado, comerse una torta, qué sé yo, y tomar unos tragos y hablar y seducir a alguien y el amor y lo que fuera. Todo eso es parte del deseo. Entonces, bueno, el acto sexual también es parte del deseo. No es que sea tan condenado. Ahora, cuando uno toma los votos de celibato, si lo violenta, sí, ahí está quebrando, digamos, está generando un karma específicamente negativo. ¿Ok? Después, el anteúltimo punto, 20, también aplica acercar a otros al Dharma, por más que sea fuera del ámbito del budismo. A ver, ¿cuál es el 20? ¿Cómo? Acercar a otros al Dharma. No entiendo bien la pregunta, en realidad. Acercar a otros al Dharma por más que sea fuera del ámbito del budismo. Es decir, sin que tengan nombres budistas. Presentar el Dharma sin la terminología budista, y de esa manera la gente se acerca a los principios budistas, pero sin que tengan el nombre y la terminología budista. Supongo que la pregunta es esa. Sí, eso también es un trabajo de encubiertos, digamos, ¿no? Es como el espía encubierto, más o menos, pero es lo mismo. En realidad, la idea es que la persona empiece a tomar algún tipo de perspectiva que esté sintonizada con la perspectiva dármica. Y por más que no sea budista, si la persona tiene los puntos de vista budistas de la impermanencia, de que las aflicciones, digamos, contaminan y por lo tanto, siempre que tengamos aflicciones vamos a sufrir, que en realidad las cosas son como una ilusión y como todo lo demás, los 4 sellos, esa persona tiene una perspectiva budista, aunque no tenga ese nombre. Y otra persona que por ahí se considera budista, pero que niega que las cosas sean ilusorias o que sean como, porque cree que realmente las cosas tienen una existencia concreta, bueno, por más que se denomine budista, no es budista. Entonces, sí, sin que lo nombremos como Dharma, si estamos acercando a otros seres hacia el Dharma con otro tipo de terminología, pero con principios que sintonizan con el Dharma, es lo mismo, estamos guiándolos hacia el Dharma. El Dharma es la verdad, todo lo que sintonice con la verdad es Dharma, ¿ok? El Dharma, en realidad, el Dharma budista es un nombre que se le pone. El Dharma es un método. Una vez que cruzamos que cruzamos a la otra orilla, no nos llevamos el bote, nadie se lo lleva. El Dharma terminó ahí. Como dije muchas veces, no sé muchas veces, pero uno de los maestros que más admiro de nuestro linaje se llama Yangompa. Hay un canto muy, muy, muy fantástico que, bueno, yo tengo traducido, y que al final hace varias aspiraciones, que yo pueda lograr tanto, que yo pueda lograr tanto. La última aspiración, que yo pueda morir sin el Dharma. Que yo pueda morir sin el Dharma existe que ya es un Buda directamente, porque realmente quiere decir que nadie se lleva el bote arriba cuando ya está en la otra orilla. Entonces el Dharma es simplemente un método, es un tránsito hacia encontrar el Dharma de la vivencia. El Dharma de la vivencia, en ese ámbito ya no hay más ismos, no hay más Dharma. Entonces, pero dentro del esquema en el cual seguimos con conceptos y demás, sí hay perspectivas dármicas, y bueno, aunque no lo denominemos con terminología dármica,
hay principios que la gente tiene que tener o que puede tener que sintonicen con el Dharma y bueno, sin darle ese tipo de nomenclatura, también los estamos guiando hacia el Dharma. Creo que eso es lo que te entendí, lo que entendí de tu pregunta, ¿no? Los reacomodos o cambios que pueda haber en el cuerpo sutil como producto de la práctica puede repercutir de alguna manera en el cuerpo físico como dolencias, enfermedades y también puede tenerse experiencias repentinas e inusuales durante el sueño, como un llanto inexplicable y otras experiencias oníricas extrañas. Todo lo que el cuerpo sutil tiene mucho que ver con nuestro cuerpo emocional, en realidad. Pero como es un puente intermedio entre el cuerpo físico y nuestro aspecto cognitivo, en realidad también puede tener consecuencias como dolencias físicas. Si el cuerpo sutil, por ejemplo, tiene un trauma que afecta mucho a los nadis y que permanentemente está distorsionando los nadis, bueno, eso también repercute en una distorsión en el prana, porque está circulando por los nadis, pero como están distorsionados los nadis, entonces el prana también se distorsiona. Cuando se distorsiona el nadi, el prana también, entonces también las gotas de los bindos también se distorsionan, nada está funcionando equilibradamente y por supuesto como tiene que ver con el aspecto físico, uno puede tener, el trauma puede tener consecuencias físicas, puede terminar en algún tipo de enfermedad, algún tipo de enfermedad del corazón, o mucha tensión, por ejemplo, mucho estrés, y el estrés termina también afectando el corazón, o alguna otra cosa, cáncer, no sé, algún tipo de consecuencia, no está despegado del físico. No es que el físico, el cuerpo sutil y la mente son tres cosas totalmente separadas, todo lo contrario, es como una cosa que realmente está muy conectada. Entonces, cuando hay una distorsión en el cuerpo sutil, va a haber también consecuencias en la experiencia emocional que puede manifestarse también en sueños oníricos y todo lo demás, y también puede manifestarse en consecuencias físicas, así visibles, como enfermedades y otro tipo de cosas. O sea que sí. ¿Qué actitud deberíamos tener con respecto al Dharma y a los propios hijos? ¿Los deberíamos acercar únicamente si los vemos receptivos? Yo creo que sí. Los hijos y cualquiera, si los vemos receptivos. Pero con los hijos, como son muy permeables a la influencia nuestra, bueno, es más fácil más o menos con nuestra conducta, con nuestra visión, cuando uno le habla, especialmente cuando son muy chicos, uno le puede empezar a guiar un poco con lo que es ético, con lo que no, que matar hormiguitas no está bien, todo ese tipo de cosas, digamos, a un nivel burdo. Pero en realidad, si uno ya tiene una perspectiva del Dharma, a los chicos que son muy chiquitos, por supuesto que absorben muchísimo lo que dice o lo que hacen los padres, y por ahí uno los puede guiar, pero nunca así tipo manual, y como por ejemplo con castigos o lo que fuera, ya que no, digamos, más que nada con actitudes o con formas, o darle espacio también a los chicos, o qué sé yo. También uno tiene que tener espacio con los chicos, no estar corrigiéndolos constantemente, no constantemente diciendo no con esto, no aquello, qué sé yo. Hay una manera también de darle un espacio a los chicos, pero con atención, ir más o menos guiándolos para que, bueno, tengan una receptividad para el Dharma a medida que vayan incrementando su capacidad de entender, de discernimiento, de cosas más profundas. Eso tiene que ver con la receptividad de los chicos, pero cuando son muy chicos. Ahora, cuando son adolescentes es un poco más difícil. Los adolescentes en realidad tienen otro tipo de problemas y tienen que sentir que se despegan de los padres, tienen otro tipo de procesos. Ahí hay que ser mucho más receptivos, y porque por ahí los alejamos y realmente queremos inculcarles normas y visiones y perspectivas así, porque, qué sé yo, queremos
que se comporten como nosotros, como budistas o lo que fuera. O sea que eso como todo, hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? ¿Se puede aplicar la misma técnica de shamatha y calma mental mientras practicamos algún arte como pintar o practicar música? Por ejemplo, con atención plena en los sonidos, sin estar conceptualizando sobre lo que hacemos, estar en el flow artístico o creativo es como una meditación. Shamatha si se hace a conciencia. Chuya Rinpoche en alguna oportunidad te mencionó algo de esto mientras pinta. No sé muy bien si Chuya Rinpoche me lo mencionó o no, creo que no hablamos de ese punto mientras él pinta, pero amigos que pintan, realmente para lo que me dicen es que en realidad la mejor obra es cuando están directamente en un estado de mucha presencia, que si esa presencia puede ser shamatha o calma mental, o muchas veces no hay una línea divisoria muy clara entre shamatha y vipassana, es decir, que puede uno estar en mente natural o estar en mente de shamatha sin apoyo, pero la mente está totalmente presente en esa creación y es muy probable que esté en Rigpa en ese momento, o sea que es shamatha sin apoyo o Rigpa. En ese estado, digamos, puede ocurrir un momento de mucha inspiración y de una creación mucho más genuina y mucho más directa, que trasciende realmente la creación muy minuciosa y muy consciente, digamos, ¿no? O sea que si cuando estás creando tu música estás totalmente presente en esa música y no te distraes, eso es shamatha. Y si la música te lleva a eso, mientras practicas shamatha, mientras practicas la música, la mente se mantiene presente. Ahora, ¿qué pasa cuando terminas la música? ¿Y qué queda de esa presencia que habías cultivado en base a la música, que en cierta manera es un objeto al cual recurrís? Hay que ver qué capacidad te queda como para mantenerte presente sin respaldarte en algo tangible como la música, por ejemplo, ¿no? O sea que siempre es un poquito eso, es decir, tratar de evitar los soportes, tratar de evitar las cosas que nos ayudan y más bien confiar en la propia capacidad de la mente que tiene en forma innata para lograr esos objetivos de calma, de sabiduría, de trascendencia y demás. Tiene toda la capacidad en ella misma. Entonces, cuanto menos, props, ¿no? Cuanto menos apoyos o soportes tengamos, mejor. Pero si te funciona, está todo bien. Es mucho mejor una mente que está concentrada en la música que una mente que está divagando a ver qué es lo que va a hacer y qué planes tiene que tener, distraída, pensando en todo tipo de cosas, ¿no? Pero realmente yo no descuidaría observar qué es lo que pasa cuando no estás haciendo música y qué nivel de distracción tenés como un reflejo de lo bueno que ocurrió cuando estabas concentrado en la música, ¿no es cierto? Acá la pregunta, perdón, no entiendo el apego y el sexo. Todo lo que ocurra, el apego en el sentido, todo lo que experimentemos en la cognición, en esa estructura de un sujeto, en relación a un objeto, y en esa relación entonces surge apego. En esa relación estamos hablando de sexo, y en el sexo hay deseo. Si ese deseo ocurre en esa conciencia dualista de sujeto relacionándose con un objeto aparentemente externo, que lo es porque tenemos una consorte o un consorte o lo que fuera, ese deseo está ocurriendo viciado por la fijación dualista, que en otras maneras es el apego. La mente está pegada completamente a eso. Y entonces, en vez de percibir el deseo y ser consciente del deseo, está totalmente embebida por el deseo. Es como si vos le pones muchísima sal a una bebida, entonces lo único que tenés es sal. Y eso sería una mente que está totalmente metida en ese deseo, y no aware, digamos, de ese deseo que está ocurriendo. En este último caso sería ya tomar esa práctica
desde un punto de vista de la meditación, y es algo más complicado que eso, pero de esa manera entonces uno puede tener la capacidad de autoliberar ese deseo, porque no está chupado por ese deseo, no está pegado como ese deseo, por eso se usa la palabra apego. ¿Se acuerdan del ejemplo de la bolita de mercurio? Cuando la bolita de mercurio rueda en polvo, el polvo no se le pega, ¿no? Pero cuando la bolita, en vez de ser de mercurio, es una gota de agua, enseguida se mezcló y se formó el barro. Entonces, cuando ocurre el deseo sexual, la mente está totalmente copada por el deseo sexual. Eso es la gota de agua que se vuelve en barro. Es decir, la mente es ese deseo sexual. No hay como una experiencia de ese deseo sexual desde un punto de vista de el awareness, digamos, ¿no? De que uno está observando ese deseo sexual, pero ya deja de ser en la estructura dualista, porque uno lo está viendo ya como una reflexión de sí mismo. Entonces, bueno, es un poco más complicado, pero más o menos es así. Y no sé, mira, todo ese tipo de prácticas sexuales son muy avanzadas en realidad. Se hacen, los que realmente las practican son los que han dominado toda la estructura del cuerpo sutil. Y para eso hay ejercicios de yoga muy intensos, muy potentes, el cual uno está controlando la energía, y como uno controla la energía, si no la controla bien, entonces hay consecuencias que pueden ser muy nocivas también, y uno puede tener problemas físicos y de todo tipo. Si uno no conoce bien la energía eléctrica, por ahí tenés una patada, es más o menos eso. Entonces, por eso se las deja para los yogis que hacen retiros, que están completamente compenetrados con ese tipo de prácticas, que van acompañadas de muchos ejercicios físicos muy fuertes, de saltos y de un montón de cosas que ayudan a abrir, digamos, los distintos bloqueos de los nadis. No son prácticas muy fáciles y tampoco son muy accesibles, no las dan así nomás. No hay mucha gente que las practica, digamos, tampoco en el budismo tibetano. No es decir, mi lama, por ejemplo, sí tenía su mujer, por supuesto era un gran practicante de este tipo de prácticas, pero los lamas que están casados las practican, lamas que no están casados y que son monjes, bueno, practican otra cosa con una consorte o un consorte imaginario, no sé bien cómo lo hacen, pero realmente son prácticas que están muy ligadas al control de energía, pranayama, ¿cómo se llama? Yantra yoga, todo ese tipo de cosas. No estamos en ese nivel, me parece, o sea que por más que lo leas en un libro, no creo que entiendas mucho. Porque en un libro lo que vas a ver son instrucciones tipo recetas son recetas, viste, de una comida, por ejemplo, pero no las vas a aplicar tampoco porque no son tan fáciles. Acá me pregunta si yo lloré alguna vez. Claro que lloré, ¿por qué no voy a llorar? Si los lamas lloran, sí, los lamas lloran, ¿cómo no? También los lamas lloran. El grandísimo lama, Dingo Khyentse Rinpoche, maestro de maestros, maestro del Dalai Lama también. Es uno de mis lamas también, yo tomé muchas iniciaciones de él. Cuando fue al Tíbet, es decir, no hay ninguna duda, pero es un Buda, no hay ninguna duda, todos lo consideran como un lama así, Buda, realmente, no hay ninguna duda. Cuando fue por primera vez al Tíbet para reconstruir monasterios, entonces se acercó, está en la biografía de él, estaba llegando al monasterio Shechen, creo que era, y uno de sus maestros era Shechen Gyaltsab. Y de pronto alguien, un monje de ese monasterio, le trae un objeto que le había pertenecido a su maestro, a Gyaltsab Rinpoche. Y de pronto Khyentse Rinpoche se largó a llorar, a llorar a lágrima viva. O sea que también los lamas lloran. Lloraba de emoción, de devoción, la devoción inmensa de alguien que le abrió la mente como para el descubrimiento de la liberación de esa budidad, y bueno, eso también lloran. Pero no lloran de pena, no lloran por la que alguien los dejó, lloran por las emociones positivas también hacen llorar, la compasión también hace llorar, ¿o no? Y la compasión es una emoción muy positiva.
La devoción también hace llorar. Es más, cuando se dice que uno hace súplicas a su lama, súplicas devocionales, las tiene que hacer no directamente repetirlas así de la boca y pensar en cualquier otra cosa. Las hace desde la médula de sus huesos, con pelos, ¿cómo se llama? Con carne, ¿cómo es que esto? Con piel de gallina, será así que con los pelos de punta, con emoción, con lágrimas en los ojos, se dice. O sea que realmente no hay que creer que las lágrimas o que llorar son un signo de debilidad, son un signo de emoción que puede ser una emoción muy positiva como la devoción o como la compasión. Bueno, bueno, este, bueno, después hay muchos agradecimientos. Gracias a todos ustedes también por participar. Y siempre pueden conectarse conmigo a través del email de Tonjulin, tonjulin.ba@gmail.com. Y eso, si ponen para Gerardo, yo lo recibo. O sea que podemos seguir comunicados de esa manera. Tampoco es que vamos a estar tan separados, porque yo vuelvo, digamos, creo que, a ver, un minutito, 8 es un viernes, 9, 10, 10, el 17, el domingo 17 creo que recomenzaríamos estas reuniones y todavía no sé qué texto dar. Les confieso que tengo que decidir qué texto usar como base en general, ¿viste? Es un texto en realidad que esto lo usé como base como para compartir un poco más de visiones del Dharma. Y bueno, hay textos más extensos, bueno, todavía no decidí, pero bueno, algo vamos a hacer, porque no hay reuniones presenciales y esto está funcionando muy bien, realmente eh, es algo inesperado, pero es una de las consecuencias absurdamente positivas que nos trajo esta pandemia, porque también los lamas están dando enseñanza. Yo esta mañana tuve 2 horas y media, 3 horas de enseñanza de uno de los lamas del cual recibo enseñanza siempre en California. Yo viajo a California a tomarlas, este año se suspendió y las empezó a iniciar. Y es fantástico, es decir, habían 540 personas tomando esas enseñanzas. Es decir, o sea que realmente es como que no se interrumpe gracias a la tecnología y bueno, en cierta manera está ocurriendo también como algo positivo en estas épocas que son bastante difíciles de llevar adelante. Bueno, les agradezco a todos y dedicamos el mérito y nos veremos. ¡Wow! 42 más mensajes. Espero que no haya ninguna pregunta. Lo voy a leer después. Vamos a dedicar este mérito, vamos a hacerlo juntos. Ahora cerremos los ojos y dediquemos, se llama raíz de mérito que hemos generado en dar las enseñanzas, en tomarlas, en practicar, como para que en el mundo cesen las adversidades, cesen las guerras, las hambrunas, las epidemias, especialmente esta epidemia del COVID, y que el mundo encuentre un estado de paz. Para que el precioso bodhicitta, este altruismo formidable, trascendente, de amor y compasión que es innato en nuestras mentes, que pueda ser descubierto en todos aquellos que aún no han conocido y en todos aquellos que ya lo han percibido, que crezca cada vez más sin deteriorarse o disminuir. Y dedicamos también esta raíz de mérito, de virtud, a todos los seres para que al recibirla también puedan reconocer la naturaleza esencial de su ser y así alcanzar la completa iluminación. También la dedicamos para que el sol del Dharma, de esta verdad,
que nos ha llegado a nosotros pueda iluminar todo el universo y con sus rayos de sabiduría despejar la oscuridad de la ignorancia en la mente de todos los seres. Que esta raíz de virtud también pueda hacer que todos aquellos seres, sean budistas o no, que estén trabajando en forma altruista para aliviar el sufrimiento de los demás seres, que tengan buena salud, una larga vida y que puedan conseguir y lograr todos sus objetivos altruistas. Y finalmente, para que, bueno, ya mencioné que esta epidemia ya llegue a un fin rápidamente, que está afectando al mundo, a todos los seres humanos, pero también hay cosas que los seres humanos hemos hecho que han dañado el planeta, como el calentamiento global. Entonces dediquemos también esta virtud para que pronto, muy rápidamente, se encuentre una solución para que cese este deterioro que estamos generando en esta madre tierra que todos habitamos y que la tierra encuentre también un estado de salud natural tal como debe ser. Sonamdiye tamje zibane dune nyebe ranam pamjen chigana je wala rubaye zibe zole roa roa. Que tengan un buen año, ojalá el 2021 sea mucho mejor que el 2020, esperemos que sea así y nos vemos pronto. Chao.